Yo voy a tratar de salir un poquitito, me gustaría plantear tres cuestiones, saliendo un poco con el zoom para afuera de lo que se está discutiendo en el código. En primer lugar, un contexto general de lo urbano y de las ciudades. En segundo lugar, cuestiones más puntuales de nuestra ciudad de Buenos Aires, y ahí sí por ahí me meto en el pedido más de Bea, que era ver el vínculo entre los procesos de gentrificación y el nuevo código, o en general la normativa urbana, porque no es patrimonio del nuevo código. En primer lugar, me parece que hay un tema que no podemos nunca soslayar, que es la importancia que tienen hoy en día las ciudades. Cuando hablamos, cualquiera de estas discusiones que nos atraviesan, cuando hablamos de informalidad, cuando hablamos de gentrificación, cuando discutimos normativa urbana, cuando discutimos política urbana, hay algo que se pone de manifiesto, que es que somos una sociedad crecientemente urbana, que además en Latinoamérica sobre todo lo que pasa es que hay mucha concentración en pocos núcleos urbanos, entonces las ciudades empiezan a ser lugares de muchísimo potencial económico, pero también de muchísimo potencial cultural, donde se dan muchas interacciones sociales, donde se produce conocimiento. Y esto no implica desconocer que lo rural, si podemos hacer este juego dicotómico entre urbano y rural, no tenga importancia, sino que cada vez más el rumbo de la humanidad está condicionado por ciertas dinámicas que se dan en las ciudades y sobre todo en grandes ciudades. Punto número 2. El área metropolitana de Buenos Aires, o el aglomerado, todo lo que es esa mancha urbana enorme que compone la ciudad con un montón de municipios, concentra 1/3 de la población del país. ¿Sí? O sea, 15 millones de personas vivimos en una superficie que no llega al 1%. Estamos muy concentrados en este lugar y este aglomerado produce prácticamente la mitad del PBI del país. O sea que la importancia que tiene Buenos Aires, no solo la ciudad, sino Buenos Aires como aglomerado, es central, ¿sí? Y es a donde todos van a ir a meter seguramente los ojos cuando quieran hacer algún negocio inmobiliario. Las ciudades hoy en día son una manera, probablemente la manera más efectiva de reproducir capital. No importa si los excedentes de capital vienen del mismo proceso de urbanización, o vienen de la industria farmacéutica, o vienen del narcotráfico. El hecho de construir ciudad, de producir espacio urbano y de tener que para eso muchas veces destruir el espacio urbano que ya existe, es parte intrínseca de la urbanización capitalista. Este es el sistema en el que vivimos, este es el rol que cumplen las ciudades. Entonces las ciudades hoy en día, para llevarlo a un terreno más llano, que es casi mediático hoy en día, si tengo 2 pesos, prefiero comprarme un departamento, 3 metros cuadrados, una piecita, quiero ponerlo en el banco. Es mucho más rentable hoy en día, más allá de cuestiones de otra índole, culturales, históricas, pero es mucho más rentable hoy invertir esos excedentes de capital en el espacio urbano que en cualquier otra rama especulativa que a la cual tradicionalmente estábamos acostumbrados hasta hace, 50 años. Llego al tercer punto ahí, que es un poco lo que se pone en discusión entonces en la ciudad de Buenos Aires, pero que si tratamos de hacer el esfuerzo de no perder esta visión sistémica, una primera cuestión es por qué la ciudad de Buenos Aires está discutiendo un código estando inserta en un área metropolitana que es una unidad. Digamos, estamos discutiendo cuál es el modelo de crecimiento que va a tener ese pedacito dentro de una totalidad que es muchísimo más grande y que no funciona escindida, por más que haya un límite administrativo que la separa. Quizás el planteo por ahí se me va un poco filosófico, pero me parece que la discusión del código lo amerita, porque las leyes no se discuten todos los años. Cambiar un código es un proceso muy largo, es un proceso arduo, básicamente porque las leyes lo que hacen es cristalizar en un momento determinado conflictos sociales. En esas pujas, en este caso, de lo que pensamos que es la ciudad o de cómo pensamos que tiene que crecer, va a quedar plasmada en un código que probablemente tenga impacto en los próximos 10, 15, 20, 50 años y tal vez más. Entonces la discusión sobre una pieza legal no es una discusión que está escindida del modelo de ciudad que querramos. Tiene impactos en la vida concreta, como bien lo comentaba Manuel recién, porque nos va a dar en el día a día mejor o peor calidad de vida en términos de si el lote que puedo construir tiene determinadas características. Hay algo que es un impacto que vamos a ver nosotros por ahí en el corto plazo, pero hay un impacto de la transformación de las piezas legales que es muchísimo más largo y que lo que está poniendo en discusión es qué tipo de ciudad queremos. Entonces, si las ciudades están creciendo de una manera
acelerada, constante, no solo porque todavía en algunos países como en China hay migraciones campo-ciudad, sino como en Argentina, donde las ciudades grandes concentran cada vez más población porque son los lugares que tienen más puestos de trabajo, porque son los lugares que tienen mejor salud, en términos relativos por lo menos, mejor salud, mejor educación, mejor equipamiento. Las ciudades concentran cada vez más gente, entonces la realidad a la que nos enfrentamos no es un dato menor, la que se pone en juego discutiendo un código. Estamos discutiendo un modelo de crecimiento. Si bien el plano, me parece que es por ahí a veces un elemento medio disuasivo, que es que lo que se pone en discusión son cuestiones técnicas. Es verdad, el código es una pieza técnica que nos va a servir para resolver en el día a día cómo organizamos el espacio urbano. Creo que la discusión de fondo que no se está dando es cuál va a ser ese, entre muchas comillas, contrato social que se va a coagular en este código. Si bien uno puede ir a detectar como algunos elementos concretos leyendo capítulos del código que son muy claros sobre cómo se entiende la estructuración o cómo se tendría que entender la estructuración del espacio urbano si este código se aprueba, también de una lectura global surgen cuestiones básicas. Primero, ¿cuáles son las zonas? Primero, algo que ya planteabas, que es que la ciudad se va a densificar. Y una ciudad, como bien lo mostraba Noel, que tiene una población estable, que prácticamente está mesetada desde hace 70 años y no muestra por lo menos signos de que vaya a cambiar, la primera pregunta es ¿por qué estamos planteando un código que densifica? Puede ser que un modelo deseable sea que la ciudad tenga 6 millones de personas. Uno podría pensar, hoy en día prácticamente no hay discusión en que el modelo de ciudad más sostenible es el de ciudad compacta, ¿no? No tenemos que seguir expandiéndonos con bajas densidades en la periferia, sino tenemos que tratar de que los equipamientos que están consolidados lleguen a ese umbral de densidad que sería óptimo. Entonces, en principio no habría mayor problema si asumimos que la ciudad va a sufrir un proceso de crecimiento de 3 a 6 millones. La primera duda vos la planteaste y creo que fue si ese crecimiento, siguiendo las tendencias normales, va a llegar. La segunda es, suponiendo que eso llegara, ¿quiénes van a ser esos otros 3 millones? Si estamos construyendo metros cuadrados que están valorizando los barrios tradicionales, no estamos mejorando las condiciones de acceso a la vivienda, sino que estamos generando un producto de consumo para un determinado sector con un determinado ingreso y capacidad adquisitiva. La ciudad de Buenos Aires tiene, también hace por lo menos, yo diría 10, 15 años, prácticamente el mismo parque inmobiliario ocioso que la necesidad de vivienda. Esta frase que es bastante normal, bastante frecuente seguramente entre todos los que estamos acá, que es ni casa sin gente, ni gente sin casas, en la ciudad de Buenos Aires es dramática, porque es realmente una cosa, un número se equipara con el otro. Entonces, eso también choca de frente contra la pregunta sobre ¿para quién vamos a densificar? ¿Qué es lo que necesitamos densificar? Después están las variables también culturales que me parece que son muy importantes, que es decir, cuál es la identidad de un barrio, con qué criterios se homogeneiza una altura, pero creo que la discusión, volviendo al planteo inicial más filosófica de fondo, es, en primer lugar, qué tipo de ciudad vamos a generar con esa densificación y a quién va apuntado ese crecimiento. En segundo lugar, y ya por ahí más vinculado con procesos de gentrificación, ayer descubrí, lo descubrí hace un par de meses, en realidad me invitaron a la cátedra de Sociología Urbana a charlar sobre gentrificación, de que esta facultad tiene una cátedra de Sociología Urbana, no la tenía cuando yo estudié. Así que justo ayer discutimos mucho sobre gentrificación. No vamos a charlar ahora, acordemos todos que cuando hablamos de gentrificación estamos hablando de desplazamientos fundamentalmente involuntarios de la población residente en un barrio o en un área o en una manzana. El código tiene un componente muy importante que es el del desarrollo urbano sobre las periferias, sobre fundamentalmente el margen del riachuelo y la General Paz. Que nuevamente puede tener, desde un punto de vista de organización del espacio y de desarrollo urbano, puede tener una explicación viable en algún punto, pero si seguimos, si uno lo mira con unos ojos un poco más suspicaces, las zonas que se van a desarrollar son las zonas más donde el valor del metro cuadrado todavía es el más bajo, a pesar de que son zonas, automáticamente cuando el código anuncia los precios suben, eso funciona así, ¿no? O sea, ya no es el precio más bajo desde que sabemos esto. Pero digo, son las zonas más degradadas y con
con población más vulnerable, en donde se van a promover desarrollos que por el tipo de características que tienen solo pueden ser llevados adelante por grandes desarrolladores inmobiliarios. No van a ser terrenos aptos o no están pensados como terrenos para que uno diga, bueno, me consigo un lotecito en Barracas y me hago una casa. Entonces, en principio, ahí hay casi como un camino directo hacia ese desplazamiento urbano que podemos pensar como gentrificación. Es decir, toda esa población no va a tener capacidad, más allá de la transformación física, no va a tener capacidad de subsistir en un barrio que eleva el valor del metro cuadrado. El valor del metro cuadrado de la tierra, invariablemente, en más o en menos tiempo, aumenta el costo de vida. Entonces, el desplazamiento que no se da, como en el caso, por ejemplo, de la ex autopista 3 o de muchos casos que vemos en otros barrios, el desplazamiento que no se da de manera violenta, como un desalojo forzoso, se puede dar a lo largo de un periodo de tiempo a través del encarecimiento del costo de vida. Eso es el ABC de la gentrificación, básicamente. Entonces, si yo promuevo desde una pieza legislativa, aunque sean procesos muy a largo plazo, la transformación normativa de ese tipo de uso, ese proceso tarde o temprano se va a terminar cerrando. Esa diferencia lo que sería la brecha de la renta entre el momento inicial en el cual se da la transformación, en este caso un código, y se concreta y se cierra, desplaza a la población. Son temas polémicos y está bueno, también están los compañeros de las comunas y hablar. A mí me parecía importante plantear como meterle un poco la beta más de la discusión filosófica que implica un código, que no es siempre fácil, porque vuelvo a esta idea inicial. Cambiar una ley no es fácil. Son procesos largos y muy complejos y a la vez tiene ese doble filo de coagular algunas ideas cuando nuestras realidades urbanas, sobre todo, cambian a ritmo acelerado. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que se está poniendo en juego cuando debatimos una nueva pieza normativa. No es solamente un instrumento técnico de cómo vamos a organizar la ciudad, sino que lo que estamos poniendo en juego es un modelo de ciudad y, en definitiva, un modelo de ciudad para quién. ¿Quién va a ser el futuro ciudadano que este código está promoviendo?